Comenzamos con la tutoría 5 y como les comentaba, vamos a continuar con la unidad número 4 de la materia que trata sobre la integral de una función. Antes de ver los ejercicios, vamos a ver un pequeño repaso sobre el concepto de integral indefinida. Lo principal en este concepto es de que el resultado que vamos a obtener al integrar va a ser una función acompañada de una constante c. Para iniciar, la integral es la inversa de la derivada, es decir, vamos a hacer lo opuesto. El resultado que vamos a obtener al integrarlo, cualquier función va a ser una primitiva. Y veamos el primer teorema acerca de las integrales. Si f mayúscula es una primitiva de una función f en un intervalo y, entonces g es una primitiva de la f minúscula en ese intervalo. Si y solo si se cumple que g tiene la siguiente forma. F de x va a ser igual a la primitiva f de x más una constante c. También si tenemos una ecuación de la forma dy sobre dx es igual a f de x, es conveniente expresar la función de la siguiente manera. Despejamos dy y mandamos dx a multiplicar a f de x. A esta expresión le colocamos lo que es el símbolo de integral. Entonces nos queda integral de f de x va a ser igual a tener la primitiva que va a ser el resultado más una constante c. La constante c va a ser un valor que no tiene o que no está acompañado con la variable a la cual estamos derivando. En este caso, estamos derivando con respecto a x. Entonces, esta constante va a ser un número real. Están esperando. Sí, ahorita acabo de agregar a la videoconferencia a ID. Pueden ver en estos momentos la presentación. Ahorita sí la veo. Ah, bueno, gracias. Creo que Kenneth, Tatiana la pueden ver y creo que también Aideo. Creo que sí, no hay ningún inconveniente aquí que no se logra ver. Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Ya viendo lo que es la definición de integral, veamos un ejercicio de integral indefinida. Calcular la integral indefinida y comprobar mediante una derivación la respuesta. Y tenemos la siguiente función que debemos de integrar. 1 más 3x por, 1 más 3t por t al cubo. Y nos piden integrar conforme a la variable t. Notemos de que aquí tenemos un factor que está compuesto por 1 más 3t. Y lo está multiplicando por otro elemento que es t al cubo. Para poder integrar esta multiplicación de funciones es necesario reescribirla. Multiplicando t al cubo por cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque no existe una regla que nos permita integrar esta función que se está multiplicando por la otra. Es decir, multiplicación de dos funciones, diferente a la derivada, porque si se recuerdan, hay una derivada de productos. En cambio, en las fórmulas de la integración no tenemos esa propiedad. Aquí vemos que podemos integrar la suma de dos funciones, pero no la multiplicación de dos funciones. Y por lo tanto es necesario reescribir esa función que tenemos en el primer ejercicio. Entonces, ya multiplicado t al cubo por cada elemento que está dentro del paréntesis, nos queda t al cubo más 3t a la cuarta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la multiplicación de dos variables que son iguales porque es t, es decir, tienen la misma base, pero potencias distintas. Cuando vamos a multiplicar, lo que vamos a hacer es sumar las potencias y dejamos la misma variable. Aquí tenemos potencia 1 y aquí 3, entonces sumamos 3 más 1 es 4, entonces por eso nos queda t a la cuarta acá. Y se nos forman dos términos, la integral de t al cubo con respecto a t, más la integral de t a la cuarta con respecto a t.
o integrar con respecto a t. Ya vimos de que para integrar una potencia lo que vamos a hacer es sumarle un 1 a la potencia de la variable y esa nueva potencia que nos va a dar la vamos a convertir también en un denominador. Aquí tenemos la fórmula para integrar potencias. X elevado a la n, derivarla con respecto a x, perdón, integrarla con respecto a x. Entonces ponemos x y aquí su potencia n, porque la potencia es n más 1 sobre un denominador que va a ser n más 1. Y le agregamos o le sumamos una constante c. Entonces, esta misma fórmula vamos a utilizar para resolver el primer ejercicio. Nos queda 3 más 1 es 4. Entonces, tenemos t a la cuarta sobre esta potencia como denominador, sobre 4, más, porque aquí tenemos signo más, sumamos un 1 acá a la potencia. 4 más 1 es 5. Entonces nos queda t a la quinta. Y aquí este 3, vamos a dividirlo entre la nueva potencia, entre 5. Aquí podemos hacer algo. Podemos poner 3 por t a la quinta y los dos términos sobre 5 o simplemente despejar 5 y solo que lo acompañe a 3. 3 sobre 5 por t a la quinta. Más una constante c. Recordemos de que en la tutoría de repaso yo les explicaba que por cada integral que resolvamos se nos forma una constante. Pero en la respuesta final vamos a agruparlo en una sola constante c. Aquí tenía el ejemplo en la... Aquí me refería a esto, de que aquí tenemos 3 integrales, entonces se nos forma una constante por cada integral, c sub 1, c sub 2 y c sub 3. Pero para poner la respuesta final solo vamos a dejar una constante c. Entonces por eso aquí ya no le puse la constante sub 1 y la constante sub 2, simplemente dejé una sola constante. Ya teniendo la respuesta, que es la primitiva de esta función, vamos a comprobarla con la derivada. Entonces, colocamos aquí la primitiva que acabamos de obtener, o la integral, y le ponemos la pleca o prima para indicar que vamos a derivar y comprobar si efectivamente tenemos la respuesta correcta. Derivada de t a la cuarta sobre 4. Bajamos este 4 y queda multiplicado por t. 4t sobre 4. Y este 4 le restamos un 1. Entonces nos queda 4t al cubo sobre 4. Más, bajamos este 5 y lo multiplicamos por 3. 5 por 3 es 15. 15 sobre 5. 15 sobre 5. Y ya la potencia le restamos un 1. 5 menos 1 es 4. Entonces nos queda t a la cuarta. Más la derivada de una constante, es decir, la derivada de un número real, es 0. Entonces nos queda, simplificando, 4 sobre 4 es 1. Nos queda acá t al cubo más 15 entre 5 es 3. 3 por t a la cuarta. Sacamos un factor común que es t cubo y nos queda t cubo factor de 1 más 3t. ¿Por qué? Porque este es t cuarto y aquí es factor t cubo. Entonces la función da como resultado, al derivarla, t cubo factor de 1 más 3t, que es la función original que acabamos de integrar. No sé si tienen alguna duda o algún comentario sobre este ejercicio. Aquí tenemos un mensaje. Me decía Tatiana que escucha cortado y no puede ver la presentación. No sé si alguien más tiene ese problema, puede ver la presentación. ¿Tienen o ID? ¿Pueden ver la presentación? Sí, se O si escucha algo Tatiana... cortadito. se oye Sí, se cortada escucha algo la... cortado. Ajá. Y como que Sí, hay puede ser que yo interferencia. tenga problemas con la señal de internet, entonces. Yo hasta el momento no he visto ningún problema. Bueno, gracias. Sí, puede ser por la señal, tal vez hay viento y eso está afectando. Pero el objetivo era aplicar la regla de la potencia para integrales
y luego derivar para que comprobemos que efectivamente tenemos o hemos calculado correctamente la integral. Ahora repasemos lo que es el teorema fundamental del cálculo. Ya lo habíamos visto en la tutoría de repaso, donde decíamos de que primero una integral definida. ¿Qué era una integral definida? Es una integral en donde está limitada por, valga la redundancia, por un límite inferior y un límite superior. Y al momento de integrar, vamos a evaluar la primitiva que nos dé como respuesta en los límites superior menos su límite inferior. El teorema fundamental del cálculo se basa a partir del concepto de integral definida, en donde tenemos una función que es continua en intervalo cerrado a, b. Y si f es una primitiva de esa función, entonces tenemos la integral compuesta por el límite inferior a al límite superior b de la función f de x va a ser igual a tener su primitiva o antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada o primitiva evaluada en el límite inferior. Algo muy importante, que la diferencia entre la integral definida y la indefinida es lo siguiente. Cuando obtenemos una integral definida, que es la que acabamos de ver, obtenemos una función. Y en la integral definida, primero vamos a ver que el símbolo de integral está compuesto por elementos en sus extremos. Y segundo, la respuesta que vamos a obtener de la integral definida va a ser un valor o número real. Un valor real. Es decir, vamos a obtener un número como respuesta de los números reales. Entonces veamos un ejemplo. Calcular las siguientes integrales usando el teorema fundamental del cálculo. Y tenemos acá la integral de 2x más x cuadrado de x evaluadas en los límites de 1 a 2. Lo primero que hay que hacer para resolver una integral definida es obtener su integral indefinida, es decir, obtener una función, obtener la primitiva. Y comenzamos acá. Integral de 2x va a ser, ponemos 2x y como acá tiene potencia 1, le sumamos un 1. 2x al cuadrado sobre 2. Recordemos de que la potencia que obtenemos al sumar un 1 va a ser nuestro nuevo denominador. Porque acá tiene el denominador 1 en la función original. Más x al cuadrado, vamos a integrarlo. Como que este es x al cuadrado, su integral va a ser x al cubo sobre 3. Ahora que ya tenemos la primitiva de esta función, vamos a evaluar los límites de 1 a 2, comenzando evaluando la primitiva en el límite superior menos la primitiva en el límite inferior. Pero antes, simplifiquemos acá. 2x al cuadrado sobre 2, simplificado va a ser x al cuadrado, más x al cubo sobre 3. Este ya no se puede simplificar. Ahora bien, evaluamos esta respuesta en el límite superior, es decir, en vez de x vamos a colocar un 2. 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí está x al cuadrado. Más 2 al cubo sobre 3. Menos la primitiva evaluada en el límite inferior. 1 al cuadrado más 1 al cubo sobre 3. Haciendo las operaciones, aquí nos queda 4 más 8 tercios. Menos 1 más 1 tercio. Resolviendo las operaciones que están en los corchetes, nos queda 20 tercios menos 4 tercios. Al hacer la resta de fracciones, nos queda que la integral definida de esta función es 16 sobre 3. No sé si hay algún comentario en este ejercicio. No, ingeniero. No. Ingeniero, disculpe. Sí, ¿Y cuántos compañeros vamos en el grupo? son 5 en total, Mm, pero solo se conectan 3.
Los otros dos compañeros sí no participan. Solo bueno, al inicio del ciclo sí tuvieron una pequeña participación, pero de ahí ya no han vuelto a... bueno, no, de hecho nunca creo que una vez quizás se conectaron ellos en una tutoría. De ahí las devoluciones sí no han participado, solo la primera, creo, primera tarea. De ahí el examen, solo un alumno lo hizo de ellos dos y la otra compañera no ha participado. No sé si ustedes lo conocen. No, yo no los conozco, pero por eso preguntaba yo solo a los nosotros tres que los conectamos y más o menos los Sí, es llevamos cierto. a ir, pero ajá, pero los demás no. Ustedes sí, son los que participan, han participado desde el inicio del ciclo en la tutoría. En la tutoría y en las evaluaciones también. Bueno, vamos a continuar con esta integral definida. Ahora tenemos la integral de exponencial o e elevado a la x en los límites de a a b. Recordemos de que el que está abajo va a ser el límite inferior y el que está arriba va a ser su límite superior, independientemente que sea un valor numérico o que sea, en este caso, una constante, una letra la que identifica los límites. Vamos a poner acá lo que son las fórmulas. Y aquí tenemos que la integral de e elevado a la x va a ser e elevado a la x más c. Entonces tenemos integral de e elevado a x por dx en el límite inferior a y su límite superior b. La integral va a ser e elevado a la x. Aquí no le pongo constante porque, como ya sabemos de que vamos a encontrar una integral definida, entonces no es necesario poner la constante c. Y evaluamos e elevado a la x en su límite superior menos e elevado a la x en su límite inferior y nos queda e elevado a la x, perdón, e elevado a la b menos e elevado a la a. Y ahí obtenemos la respuesta de esta integral. Como ven, es una integral bastante sencilla, pero que a veces por ser el exponencial nos podemos llegar a confundir, pero se procede de la misma manera que en cualquier otra función. ¿Algún comentario en este ejemplo? La C, que no. Bien, ahora veamos métodos de sustitución o cambio de variable. En algunas ocasiones se nos puede presentar una integral compuesta de tal manera que sea un poco difícil poder aplicar las reglas básicas de integración. En estos casos debemos de reescribirla o utilizar algún método que nos permita generar una integral mucho más sencilla para aplicar las reglas básicas de integración, como es el caso de una integral de la forma f de g de x por la derivada de g de x de x, es decir, una integral con una función compuesta. O, en otras palabras, una integral una función que viene de la regla de la cadena. Para estos casos, vamos a auxiliarnos del método de sustitución, en donde vamos a llamar con la variable u a lo que está dentro de la función principal, porque acá nos está indicando que hay dos funciones, una externa y una interna, y multiplicada por su derivada de la función interna. Entonces, llamamos u a lo que está adentro, lo que está dentro de la función externa. Y derivamos u, y nos va a quedar g' dx por dx, es decir, esta expresión. Cuando derivemos, entonces vamos a sustituir, en vez de f de g de x, vamos a colocar
u. Y en vez de g' de x por dx, vamos a colocar du. Y si nos fijamos acá, tenemos la función con respecto a u por du, o como estamos acá viendo, por la derivada de u. Resolvemos esta integral, que es mucho más sencilla que la que está al inicio, y vamos a encontrar una primitiva en función de u más su constante c. Luego que hemos encontrado esta primitiva, la vamos a convertir nuevamente a términos de x. Entonces nos va a quedar la expresión, la integral de f de g de x por la derivada de g de x va a ser igual a la primitiva de g de x más la constante c. La justificación de este método viene en base a la regla de la cadena para derivar funciones. Para derivar funciones compuestas. Si f y g son derivables y la composición de f con g está definida, entonces f va a ser una primitiva de la función f minúscula. Vamos a ver un ejemplo para comprender este método de sustitución o cambio de variable. Tenemos aquí esta integral. Se nos pide calcular la integral de x a la quinta menos 6 elevado al cubo por 5x a la cuarta de x. Es decir, integrar esta función con respecto a la variable x. Notemos de que acá tenemos un factor multiplicado por el término 5x a la cuarta. Si quisiéramos multiplicar 5x a la cuarta por cada término, no lo podemos hacer de forma directa, porque acá este binomio está elevado al cubo. Entonces, para poder facilitarnos esta expresión y poder aplicar las reglas básicas de integración, tendríamos que descomponer x a la quinta menos 6 al cubo. Tendríamos que buscar la fórmula de los productos notables cuando hay un binomio elevado al cubo. Y luego de desarrollar ese binomio, multiplicar 5x cuarta por cada término que se nos va a generar. Resulta bastante tedioso ese procedimiento. Y por ejemplo, si aquí tuviéramos x a la quinta menos 6 elevado a la quinta, no hay una fórmula que nos diga, así como un binomio al cubo, que ya tenemos lo que es un producto notable. En ese caso tendríamos que multiplicar x a la quinta menos 6, esta expresión 5 veces, y al final simplificarlo, y luego de haber simplificado esa expresión, multiplicar cada término por 5x a la cuarta. Entonces sería muy tedioso hacer todo ese procedimiento. Y es ahí donde nos auxiliamos del método de sustitución. También notemos de que aquí hay una función compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una función externa que es la expresión elevado al cubo y una función interna que es x a la quinta menos 6. Por lo tanto, ya tenemos el parámetro para poder auxiliarnos del método de sustitución o cambio de variable. Para hacerlo, vamos a tomar la variable u y vamos a sustituir lo que está en paréntesis de la función, que en este caso es x a la quinta menos 6. Entonces decimos u es igual a x a la quinta menos 6 y ahora procedemos a derivar u. Para derivar u aquí tenemos x a la quinta y recordemos que derivar implica que este 5 pasa a multiplicar a x. 5 por x y aquí restamos 1. 5x elevado a la cuarta. Y menos 6, como es una constante, es 0. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Otra cosa muy importante acá, cuando derivemos u, luego de tener el resultado le vamos a colocar siempre dx, esta expresión de x. Entonces nos queda du va a ser igual a tener 5x a la cuarta por dx. Notemos de que esta expresión que tenemos acá es idéntica a la que vemos en la función original, 5x a la cuarta por dx. Entonces, perfectamente podemos sustituir du por los dos términos de la expresión original. Y lo que está dentro de paréntesis lo vamos a sustituir por la variable u.
Entonces nos queda integral de x a la quinta menos 6 por x cubo aquí se está agregando Tatiana nuevamente a la videoconferencia. Entonces tenemos x a la quinta menos 6 por x elevado al cubo por 5x a la cuarta de x. Y sustituimos. En vez de la expresión que está en paréntesis, colocamos u. Y como está elevado al cubo, le ponemos u al cubo. Y en vez de estos dos términos, 5x a la cuarta por dx, obtuvimos que es equivalente a tener du. Entonces colocamos acá du. Entonces notemos que la nueva integral es mucho más sencilla que la integral original. Ahora tenemos integral de u elevado al cubo por du. Ya podemos aplicar las reglas básicas de integración, sumándole un 1 a la potencia original y nos va a quedar u a la cuarta. Y esta potencia ahora se hace un denominador de la nueva función que obtenemos, de la integral. U a la cuarta sobre 4 más la constante c. Como ya integramos esta función, que es mucho más sencilla, procedemos a eliminar u y lo sustituimos en función de la variable x. Nos queda, en vez de u, x a la quinta menos 6, porque dijimos al principio que u iba a tomar ese valor. X a la quinta menos 6, y como ahora u está elevado a la cuarta, ponemos paréntesis de la expresión y lo elevamos a la cuarta, sobre el denominador 4 más la constante c. Y esa va a ser la integral o la primitiva de la función que se nos pidió al principio integrar. No sé si tienen algún comentario, alguna duda en este procedimiento. Ingeniero, entonces du se convirtió en la constante. En el caso de du se convirtió en el término 5x cuarta por dx. ¿Y cómo lo obtuve? Haber derivado la expresión x a la quinta menos 6. Porque yo tomé como variable u lo que estaba dentro del paréntesis. Casi siempre, por regla general, al momento de utilizar el método de sustitución, vamos a convertir en la variable u lo que esté dentro de un paréntesis o lo que esté dentro de un radical. Ya vamos a ver otro ejemplo para que vayamos agarrando práctica de qué es lo que vamos a tomar como variable u. Entonces, al final este de u que tenemos acá es como tener 5x cuarta por dx, este término. Y la u ya dijimos de que era x a la quinta menos 6, lo que estaba dentro del paréntesis, elevado al cubo. Y así tenemos una integral mucho más sencilla que podemos aplicar las reglas básicas de integración. No sé si ha quedado un poco más claro esto. Sí, ya más claro, gracias. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. Se nos pide integrar x a la cuarta sobre raíz séptima de x a la quinta más 8 por dx, es decir, en función de la variable x. Notemos de que a simple vista se ve algo complicada la integral, pero nos auxiliamos del método de sustitución. En el método de sustitución vamos a sustituir en vez de u, vamos a tomar el valor de u, lo que está dentro de un paréntesis o lo que está dentro de un radical. Entonces acá tenemos que dentro del radical existe la expresión x a la quinta más 8. Agarramos u es igual a x a la quinta más 8. Y ahora obtenemos su derivada. Ponemos du es igual a tener y derivamos. Este 5 pasa a multiplicar a x. 5x y aquí la potencia se le resta un 1. 5x a la cuarta y la integral de 8 es 0. Entonces solo ponemos 5x a la cuarta por dx. Ahora veamos si esta expresión
5x a la cuarta por dx está en nuestra función original. Notemos de que no hay ningún 5 acá. Solo está x a la cuarta y dx. Y adentro está el radical. Y el radical ya utilizamos lo que está dentro del radical para llamarlo u. Entonces significa que este 5 no debe de ir ahí. Lo despejamos. Y nos queda. Mandamos de este 5, como está multiplicando, a dividir. Du sobre 5 va a ser igual a x cuarta por dx. Ahora busquemos x cuarta por dx en la función original. Y sí existe, aquí tenemos x cuarta por dx. Entonces ya podemos proceder a convertir nuestra integral en función de la variable u, que va a ser una integral mucho más sencilla. Y colocamos, primero, x cuarta por dx es igual a tener du sobre 5. Pongo du sobre 5 sobre, porque está dividiendo la expresión, el radical raíz séptima de x elevado a la 5 más 8. Y como ya dije al principio que u va a ser x elevado a la 5 más 8, entonces vengo y digo raíz séptima, porque el radical no lo he convertido, solo he convertido en u lo que está dentro. Raíz séptima de u. Esta expresión que tenemos acá, vamos a simplificarla, porque aquí tenemos una fracción y aquí, aunque solo tenemos un elemento, sabemos de que este elemento puede ser una fracción. ¿Por qué? Porque este puede ser un numerador y abajo de raíz séptima sobre 1 puede haber un denominador 1. Entonces simplificamos extremo por extremo, similar a lo que vimos en la tutoría de repaso. ¿Qué es esto? Que aquí tenemos una fracción entre otra fracción. Entonces, para simplificarlo, multiplicamos el término superior, es decir, este numerador, sobre el denominador de la fracción de abajo. Y el numerador de la fracción de abajo por el denominador de la fracción de arriba, para simplificar. Entonces, lo mismo se procede con el ejemplo que estamos viendo. De u sobre 5 sobre raíz séptima de u. Aquí nos queda entonces du sobre 5 raíz séptima de u, porque este du se multiplicará por el denominador 1 que tiene la expresión raíz séptima de 1, perdón, raíz séptima de u. Entonces por eso nos queda du sobre, este 5 se multiplica por el radical raíz séptima de u. Du sobre 5 por raíz séptima de u. Este 5, como es un denominador y es una constante, lo podemos sacar de la integral. Nos queda 1 sobre 5 integral de du sobre, aquí ya convierto este radical en una potencia, u elevado a 1 sobre 7. Y recordemos de que cuando tenemos una potencia negativa como denominador, debemos de convertirla a numerador para poder aplicar las reglas básicas, en este caso de una integración. 1 sobre 5 integral de u elevado a menos 1 sobre 7, porque aquí invertí la función para que esta expresión u elevado a 1 sobre 7 pasara a ser numerador. Por eso es que cambió de signo. Ya teniendo la integral de u elevado a menos 1 sobre 7 de du, podemos aplicar las reglas básicas de integración para potencias, sumándole un u1 a la fracción menos 1 sobre 7. Y al sumarle nos queda u elevado a 6 sobre 7 sobre el denominador 6 sobre 7 por la constante 1 sobre 5, que es el que sacamos de esta parte de acá, de u sobre 5 por raíz séptima de u. Le ponemos la constante c, porque acabamos de integrar, y multiplicamos. Pero antes de multiplicar 1 sobre 5 por la expresión que está en paréntesis, vamos a simplificar 6 sobre 7 como denominador. Y aquí es como que tuviéramos u elevado a 6 sobre 7 sobre 1. U elevado a 6 sobre 7 sobre 1 sobre la expresión 6 sobre 7. 6 sobre 7. Y multiplicamos los extremos. U elevado a 6 sobre 7 por 7. Entonces nos queda 7 por u elevado a 6 sobre 7. Sobre
1 por 6 es 6. Queda 6. Entonces la expresión, ¿qué tenemos acá? 1 sobre 5. 1 sobre 5. Y aquí, como ya simplificamos, nos queda 7 sobre 6 por u elevado a 6 sobre 7. Esta parte de acá no es necesario que ustedes la especifiquen al momento de estar desarrollando un ejemplo. Simplemente pueden, como ya sabemos de que cuando tenemos, en el caso de acá tenemos un numerador sobre un denominador, para simplificar este denominador que es una fracción, simplemente invertimos. 6 sobre 7 pasa a ser 7 sobre 6. 7 sobre 6, donde 7 va a ser el numerador que acompaña al elemento que acabamos de integrar, que en este caso es u elevado a 6 sobre 7. Siempre recordemos de que debe ir acompañada por la sumatoria de una constante. Y tenemos acá una multiplicación de fracciones. 1/5 por 7/6 nos da 7 sobre 30. Aquí 1 por 7 es 7 y 5 por 6 es 30. 7 sobre 30 por u elevado a 6 sobre 7 más la constante c. Ya que hemos encontrado la integral indefinida, procedemos a eliminar u y lo dejamos en función de la variable x. ¿A cuánto equivale u? Era lo que estaba dentro del radical. X a la quinta más 8. Entonces nos queda 7 sobre 30 por x a la quinta más 8 elevado a 6 séptimos más la constante c. Y ahí llegamos a la respuesta de esta integral utilizando el método de sustitución o cambio de variable. ¿Algún comentario en este ejemplo? ¿Alguna duda? ¿O algún paso que no hayan comprendido? De mi parte, todo en orden. Muy bien, gracias. Veamos otro ejemplo. Utilizar el método de integración por sustitución para calcular las siguientes integrales. Tenemos acá integral de x cuadrado sobre 1 más x al cubo elevado al cuadrado por dx. Así que como ya sabemos, cuando tengamos una expresión complicada, vamos a auxiliarnos del método de sustitución. De hecho, hay otro método que lo vamos a ver ya en la siguiente tutoría, que ese método tiene la característica que se multiplican dos funciones, pero son distintas. Por ejemplo, una trigonométrica con una logarítmica. Se llama el método de integración por partes, pero ahora vamos a ver solamente el método de integración por sustitución, que es cuando tenemos una composición de funciones o una función que viene de la regla de la cadena. Entonces, en este caso, aplicamos el método de integración por sustitución. Y ya dijimos de que lo que esté en paréntesis lo convertimos a la variable u. Entonces decimos acá, u es igual a tener 1 más x al cubo. Y procedemos a derivar u. Derivada de 1 es 0. Derivada de x al cubo va a ser, bajamos este 3 y nos queda 3x. Y a la potencia 3 le restamos un 1, nos queda 2. Entonces, como resultado tenemos 3x cuadrado. Y siempre recordemos de que cuando vayamos a derivar u, le tenemos que poner las dos letras de d por x o de x. Porque el objetivo es que vamos a sustituir du en estos términos de la función que vamos a integrar. Y como esta función tiene la palabra, las letras de x, también acá debemos de dejar indicado al momento de integrar du esa expresión de x. Entonces nos queda du es igual a 3 por x al cuadrado por dx. Busquemos esta expresión en la función original, vemos que no la tenemos, pero sí tenemos x cuadrado por dx. Significa que este 3 lo debemos de enviar al otro lado de la igualdad. Entonces nos queda du sobre 3 es igual a tener x cuadrado por dx. Ahora esos dos términos
x cuadrado y de x sí existen en la función original. Lo que vamos a hacer entonces es sustituirlos. En vez de x cuadrado por dx, colocamos du sobre 3. Sobre, porque acá tenemos, es una función racional, sobre 1 más x cubo al cuadrado. Y como ya dijimos al principio que u va a ser 1 más x cubo al cuadrado, 1 más x cubo al cuadrado, colocamos u en vez de paréntesis y como acá está elevado a la potencia 2, ponemos u elevado al cuadrado. Simplificando nos queda, como acá tiene denominador 1 la expresión u al cuadrado, entonces simplificando tenemos du sobre 3 por u al cuadrado. Ya sin hacer los procedimientos de simplificar, de un solo multiplicamos 3 por u al cuadrado. Entonces tenemos integral de du sobre 3 por u al cuadrado. Este valor de 3 es una constante. La podemos sacar, porque se nos puede complicar la integral al momento de estar aplicando las reglas básicas. Y ya sabemos de que la constante no va a variar. Y cuando tengamos una función por una constante, se mantiene la constante y solo integramos la función, que es lo que nos indica esta regla básica. Se la voy a mostrar acá para que vean de por qué yo saco la constante. Aquí tenemos la número 4, constante k por la función f de x por dx. Se nos pide integrar, entonces sacamos k, que es una constante, un valor que no cambia, k por la integral de f de x por dx. Por eso es de que yo estoy sacando los denominadores de las integrales, porque sé que el denominador es un número que no va a cambiar. Y según la regla nos permite sacar la constante de la integral para facilitarnos hacer los diferentes cálculos. Entonces este 3 lo sacamos por ser una constante y nos queda 1 sobre 3 por la integral de u sobre u al cuadrado. Como sabemos de que no hay una regla que nos permita integrar esta expresión en donde tenemos como denominador la función, entonces la invertimos. Y al invertirla, la potencia cambia a signo negativo, porque aquí está positivo como denominador. Si estuviera negativo aquí abajo, al invertirla se hace positivo. Entonces nos queda 1/3 integral de u elevado a menos 2 por du. Ahora sí aplicamos las reglas básicas de integración y solo le sumamos un 1 a la potencia menos 2. Entonces nos queda menos 2 más 1 es menos 1. U elevado a menos 1 sobre el denominador que va a ser la nueva potencia. En este caso es menos 1 por la constante 1/3 y ahora le agregamos más la constante c porque acabamos de integrar. Aquí este menos 1 lo multiplicamos por 1/3, nos va a quedar menos 1/3 por u elevado a la menos 1. 1/3 por u elevado a la menos 1 más c. Y como acá tenemos una potencia negativa, para dejar la respuesta indicada la vamos a hacer potencia positiva. Y para ello invertimos u elevado a menos 1, como está el numerador, pasa a ser denominador. Y perfectamente puede acompañar a este 3 denominador. Nos queda menos 1 sobre 3 por u más la constante c. Aquí ya llegamos al final del ejercicio porque ya obtuvimos la primitiva. Ya podemos cambiar, en vez de u, dejarlo en función de x. Y como al principio dijimos que u iba a ser 1 más x cubo, sustituimos menos 1 sobre 3 por 1 más x cubo más la constante c. Y esa va a ser la respuesta de esta integral. ¿Alguna duda o algún comentario? Aide, Kenneth y Tatiana. De mi parte, ninguna duda. Está bien, ingeniero. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos acá la multiplicación de x por el factor 4x cuadrado
más 3 y este factor elevado al cubo por el término dx. En este caso, nuevamente nos auxiliamos del método de sustitución y utilizamos como variable u lo que está dentro del paréntesis. U es igual a 4x cuadrado más 3. Y ahora procedemos a derivar u. Ponemos du es igual a tener derivada de 4x al cuadrado. Multiplicamos 2 por 4, nos queda 8x. La potencia de x va a ser 1 porque a este 2 le restamos un 1. La derivada de 3 va a ser 0 porque la derivada de una constante es 0. Entonces nos queda du es igual a tener 8x por dx. Recordemos siempre colocarle dx al término que acabamos de derivar, porque lo vamos a comparar con la función original, en donde la función original que vamos a integrar tiene el término dx. Entonces tenemos 8x por dx. Y si lo comparamos con la función original, vemos de que el 8, el término 8, no se encuentra dentro de nuestra función. Por lo tanto, este 8 debe ser cambiado y trasladado a la parte de la izquierda. Aquí alguien está comentando. Quiero ver. Quiere decir que ese 8 pasa a dividir al otro lado. Sí, pasa a dividir. Despejamos. Dice Tatiana que está un poco perdida, pero que va a tratar de ver la grabación. Muy bien, Tatiana. No hay problema. Yo les voy a dejar el día de mañana lo que son las presentaciones. Les voy a subir las presentaciones. Y bueno, mañana les voy a subir esta grabación. Si puedo, se las compartiré ahora. Si no, mañana les comparto ya la grabación de esta tutoría. Y aquí lo que comentabas, Disculpe, que ingeniero. sí. Quiere decir que en U va, ¿cómo se llama? A derivar y en DU va. En esas dos partes Sí, va a derivar, va. Y la solo voy a última, derivar en U. ajá, Vaya, primero U va a ser lo que está dentro del paréntesis o de una raíz de una sí, función. ¿verdad? Ajá. Y luego va a Segundo, derivar. segundo voy a derivar de U. Y Y después, como, sí, después comparo lo que me dio de U, lo comparo con la función original. Si, por ejemplo, en DU hay un término que no existe en la función original, como es el caso de acá, que este 8 no existe en la función original, lo voy a despejar, lo mando al otro lado. Como aquí está multiplicando, lo paso a dividir la expresión de u. Entonces me queda de u sobre 8 es igual a tener x por dx. Ahora vengo y comparo si existe dx en mi expresión original. Y si existe, porque aquí está x y aquí está la palabra, el término dx. Entonces, ahora sí yo puedo sustituir du sobre 8 en esta función. Y como al principio yo dije que lo que está en paréntesis, lo que está dentro del paréntesis va a ser u. Entonces pongo u, y como aquí está elevado al cubo, pongo u al cubo. Y en vez de x por dx, pongo du sobre 8. Du sobre 8. ¿Y qué significa esto? Ahora ya es más sencilla la integral. ¿Por qué? Porque ya solo tiene el término u elevado al cubo. Y este 8, como yo sé que es una constante, lo puedo sacar de la integral. U al cubo sobre 8 por du. Saco este 8 como constante y tengo 1 sobre 8 integral de u elevado al cubo por du. Significa este du, significa que voy a integrar en función de u, de la variable u. Si se fijan, es una integral bien sencilla, comparada a la que está al inicio del ejercicio. Porque aquí solo aplico la regla básica para integrar una potencia, que es sumarle un 1 a la potencia de la variable u, y la nueva potencia que me va a dar, que es 4, se la voy a dividir a la expresión original que acabo de integrar. Entonces tengo u elevado a 3 más 1, que va a ser u a la cuarta, sobre la nueva potencia, que va a ser 4. O sea que estoy utilizando lo que dice esta regla. Integrar x a la n. X elevado a n más 1 sobre su nuevo denominador n más 1. Entonces me queda
U a la cuarta sobre 4 por 1 sobre 8, más la constante C. Multiplico las fracciones 1 sobre 8 por denominador 4. Aquí vamos a suponer que, porque así es, de que cuando solo está este denominador, significa que arriba hay un 1 como numerador. Entonces nos queda 1 por u a la cuarta es u a la cuarta. 8 por 4 es 32. Entonces, el resultado es u a la cuarta sobre 32, siempre más la constante c. ¿Y qué pasó? Al principio yo dije que u iba a valer 4x cuadrado más 3, que es lo que está en paréntesis de la función original. Lo sustituyo, en vez de u pongo 4 por x al cuadrado más 3, y como está la expresión elevado a la cuarta, pongo elevado a la cuarta sobre el denominador 32, más la constante c. Y esa va a ser la integral. La respuesta de esta integral que se nos estaba pidiendo, la primitiva o antiderivada, como ustedes le quieren llamar, es esta. Notemos de que utilizar ese método de sustitución es bastante práctico porque nos convierte una función bastante complicada o compleja en una función bastante sencilla. Porque después de tener esta expresión, esta x multiplicada por un factor elevado al cubo, solo teníamos u al cubo sobre 8. Así que sí es bastante práctica este método. No sé si hay algún comentario, alguna duda en este ejemplo. No, ingeniero, todo claro. Bueno, si no hay otro comentario, hasta aquí llegamos lo que es la tutoría número 5. En material, bueno, el coordinador ha subido material con respecto a las integrales allí a la plataforma. Yo le voy a compartir también las dos presentaciones de la tutoría, la tutoría de este día y la de repaso. Y voy a subir, que me va a quedar pendiente de subir esta grabación, para que ustedes puedan ir repasando. También pueden ir buscando, pueden buscar material de internet para complementar lo que estamos viendo. Disculpe, ingeniero. Hay otra tarea, ya no. Quiero ver, no, bueno, no, yo entré a la plataforma ayer, pero no había nada. Ahorita No, ya les digo. pero falta una, ¿va? Sí, solo falta una tarea, Mm, la tarea número 4, ¿ya? Ahorita les digo si hay alguna tarea, porque sí no me he fijado. Ayer yo no vi tampoco, ninguna. no me había fijado yo. Pero me acordé que como ya Sí, vamos con la... queda pendiente. Por cierto, ya que están conectados acá en la tutoría, no he podido calificar la tarea número 3, pero sí entre semana lo haré. Y queda también pendiente lo del foro, que también lo voy a calificar esta semana. Ahorita les digo si hay tarea, pero creo que no ha subido el coordinador la tarea todavía. Siempre nos informa el coordinador de la tarea, pero De seguro la va a dejar para la última tema, perdón, la última unidad, ¿va? sí, porque la tarea número 4 va a ser sobre esta unidad y todavía nos hace falta ver lo que es este método de integración por partes Sí. y cálculo de áreas entre curvas. Entonces, sí, probablemente la va a subir después. Sí, no, todavía no está la tarea. De todos modos, una vez nos informa el coordinador que esta es la tarea, yo le voy a avisar, pero sí, lo más seguro es que vamos a ver todavía la tutoría número 6 antes de que el coordinador suba la tarea. No sé si hay otro comentario. No, no, ingeniero, todo claro. Muy bien, gracias. Entonces, hasta aquí llegamos. Les agradezco que se hayan conectado este día y nos vemos en la tutoría de repaso número 6. Pasen una feliz noche. Bueno, feliz Buenas noches, noche, ingeniero. Tatiana. Feliz noche, Kenneth, y feliz noche, Aide. Gracias, ingeniero. Feliz noche, compañeros. Gracias, igual.